pega, 35 grados en estos momentos en los exteriores de los estudios de la 8 de Salamanca, y aquí dentro 37,5. Y un butanito aquí a rendimiento ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos despistado un poco porque estábamos esperando la selección musical de Ramón, siempre acertada, siempre al hilo de la actualidad. Esta vez se ve que Poco ha estado actualidad. dejado. Fíjate, ¿sabes cuál podría haber sido una buena canción para haber empezado hoy? Esa tan recurrente y socorrida que es teatro, lo tuyo es puro teatro, Ah. porque hoy vamos a hablar mucho de teatro. Luego estará con nosotros Carlos Martín Tabernero al final del programa, no para hacer teatro, sino para hablar de teatro. Pero vamos a hablar mucho de teatro, vamos a hablar de los grandes nombres del teatro, pero entre otras cosas. Programa 7. 7. Me gustan los impares, ¿eh? Yo soy muy de impares, programa 7, me da buena vibración el programa 7. Programa 7, el número de Raúl González Blanco, muy de actualidad esta semana. Sí, efectivamente. Seguramente a su pesar. Sí. Y de otros míticos jugadores. Bueno, empezamos el recuerdo, ¿te parece? Venga, Ponemos en vamos. marcha la moviola del recuerdo. Ya saben, se trata de recordar un poco a través del archivo de Televisión Salamanca pues lo que han sido estos 30 años de evolución de la ciudad, y vamos a ver cosas que aparentemente llevan ahí toda la vida y que, bueno, pues evidentemente no es así, no es así. La ciudad es un ente vivo que va modificándose, que va cambiando, y vamos a empezar a ver cosas. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pues No lo eso es un R11 para empezar. Y esto es el barrio del Zurguén, el prometedor barrio del Zurguén, que estamos grabando ahí en sus auspicios. Fíjate que todavía no estaba ni acabada la casa cuartel de la Guardia Civil, la comandancia. ¿Y eso es la comandancia de la Guardia Civil? Eso es la comandancia de la Guardia Civil, lo que está en segundo plano. Y por delante pues se estaba construyendo ahí. Y se veían las catedrales y todo lo que es lo que da el Prado del Zurguén, bueno, pues que es una de las zonas de expansión de la ciudad. Estas son unas viviendas que se construían de manera conjunta, según he visto en el archivo, por la Junta de Castilla y León, que era como una junta de compensación que se hacía, y se utilizaban solares municipales. Fíjate toda esta ladera de lo que la gasolinera que continúa ahí. Esto, si te sueltan ahí, No, en es una que- máquina del tiempo cuesta saber Y dónde cerca del estamos. polígono industrial del Montalvo, claro. Claro. Y bueno, y también esto es muy entrañable porque habrá muchas personas que hayan recordado ese logo Sí, de las del papeleras ayuntamiento, naranjas. ¿verdad? De las papeleras naranjas, y ese logo que sintetizaba, ahí lo estamos viendo, el buzón amarillo, ¿eh? Sí. Y esto es San José. Fíjate también que parece que San José, que llamamos así a lo bruto, pero que en realidad efectivamente es el Tormes, que parece que llevan ahí toda la vida esos edificios también y no tienen ni siquiera 30 años. La catedral, pues bueno, ha estado ahí toda la vida, Eso por sí. lo menos desde que tenemos archivos. La catedral nos preside. Madre mía, ¿eh? El urbanismo de Salamanca. Es que lo que ha cambiado la ciudad en... Nada, es que en 3 30 décadas años, es posiblemente ha crecido más como espacio que en toda la historia de la ciudad desde el Cerro de San Vicente. Menos mal que ya no tienen para dónde tirar, que si no... Claro, por eso ya sabemos, Carvajosa, Santa Marta, todos esos municipios. Bueno, pues ¿qué estaba pasando mientras esas obras estaban ahí en pleno auge, en plena estaría pasando? ebullición? No tengo ni idea. Pues estábamos en ferias y fiestas, acuérdate que lo Ah. habíamos dejado ahí, hoy vamos a hablar mucho de esa actualidad de las ferias y fiestas. Vamos a ponernos de pie, literal o metafóricamente, como prefiera. o Mejor, como nos deje mejor Ramón, metafórica. Metafóricamente, porque aquellas ferias a la Plaza Mayor, ni más ni menos, vino un Serrat. grande entre los grandes. Serrat ya lo vimos, vino de pago, Serrat. Hombre, la orquesta Serrat había no. que apoquinar el dinerito, de 2.000 o 2.500 pelas, pero Javier Gurruchaga. para todo el pueblo salmantino, en la Plaza Mayor, ladies and gentlemen, ¿no? Ladies and Así, gentlemen. con esa voz. Y el enanito, ¿no? Estaba también, entiendo. Me imagino que vendría con toda la troupe. Ahí estamos viendo esas voces afro que también eran muy características. Y bueno, pues. Qué personaje. Nuestro archivo, ¿sabes lo que pasa? Que le gustó más el arranque que luego lo que es la propia canción. Ya se fue y ya no volvió, claro. No, pero fíjate, era un espectáculo. Ahí contamos un montón de gente. Fíjate, entre bandas, Sí, sí, sí. todo tipo de instrumentos. Pedazo de coros, batería. Batería, el guitarra, el bajista, bueno, y lo de menos casi era
Al final el espectáculo en sí, Javier, yo creo, la Orquesta Javier Mondragón. Gurruchaga, exacto, porque sobre todo era un espectáculo pues de pasarlo bien, aunque eso sí, la puesta en escena era muy provocadora. Yo, lo hemos hablado alguna vez, tengo mis dudas de si este tipo de propuestas y planteamientos hoy Ahora en día mismo. serían posibles. Yo creo que no. Imposible. O sea, directamente imposible. Vamos a escuchar un poco esa voz de Gurruchaga. ¿Qué está cantando? Pues no te sé decir, porque yo realmente me conozco dos, que es Corazón de Neón y ¿Qué temazo? esa que canta con Sabina también, de digo adiós, 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 cojo mi sombrero y pido un taxi para la Viaje estación. con nosotros. Viaje con nosotros, ¿sabes? No es ninguna de Ese esas. caso. Pero bueno, No me compares a Javier Gurruchaga con Rafael Acarrá, por ejemplo. hombre, Hay no. punto de comparación. Cada uno en su ámbito. Es un poquito más conocida Rafael Acarrá, hay que decirlo. ¿Qué le hubiera venido muy bien a Javier Gurruchaga? Bueno. Entre otras cosas. Dormir. Dormir, rodearse a lo mejor de mejores compañías. Es una persona muy culta, Sí, es verdad. muy bien formada, pero quizá forzaba demasiado la voz. Así que vamos a conocer una novedad absoluta, radical, revolucionaria en la sanidad salmantina que estrenábamos en ese mismo momento. Y fíjate que quizá Gurruchaga pudo ser el primer usuario. Esta persona en contraluz, en ese bello plano, es ni más ni menos que el alcalde de la ciudad. Ah, ya decía yo que me sonaba la figura. Pues es que, mira que se habla muchas veces de políticos que no tienen oficio ni beneficio, estas cosas Sí. que se achacan, ¿no? Alguna No renovación. sin razón. Sí, bueno, Y una Jesús- renovación ministerial ahora. Ah, Jesús Málaga era... Foniatra. Foniatra. Foniatra, porque lo que estamos viendo es la primera unidad de foniatría que se estrena en Castilla y León seguro, de las primeras de España y desde luego en Salamanca. Todo un espectáculo, vamos a escuchar. Este número, pero en principio estos 2 últimos años han sido 4 el número de alumnos por año. Hasta ahora, los médicos encargados de la foniatría no eran especialistas. Según el doctor Málaga, han tenido que recorrer un camino bastante largo hasta poder llevar a cabo su trabajo. Con esta escuela de nueva Bueno, pues Las implantación en sillas e Salamanca... instrumentos de Sí, tortura. el instrumental era el mismo Ibas para... al foniatra y parece que ibas Sí. a ver a Aníbal Lecter. La Stasi lo había sacado por Wallapop, se vende instrumental para uso difuso y lo había comprado Jesús Málaga. Date cuenta, nuestra compañera Ana Hernández, un saludo a Ana Hernández, Voz, que sí, voz por reconocible. excelencia de Televisión Salamanca y bueno, presentadora, precursora del 8 Magazine que sí, presentáis efectivamente. Alba, Elena y tú, pues bueno. Y de Puerta Grande. Y de Puerta Grande, vamos, prácticamente te ha marcado el camino. Sí. No vamos a hacer ninguna comparación, pero bueno, escuchamos esa voz de... sí. Ya después yo voy a decir, pobre, cuando ya empezó, ¿cómo acabará esto? Pues ni en sus peores sueños entiendo que... No. Iba a Ahora, es feliz en el SalTV, ya decimos, un saludo muy cariñoso para bueno, pues digo que era curioso distinguir entre el doctor Málaga y Jesús Málaga. Jesús Málaga era el alcalde, luego se daba la vuelta, se quitaba la bata y era el doctor Málaga. Y ahí estuvo, por cierto, ejerciendo hasta... Al final, bueno, dio clase a muchos compañeros míos en periodismo, en comunicación audiovisual, precisamente de esa misma materia, y luego estuvo ejerciendo aquí en el Sisinio de Castro, al ladito de los estudios de la 8. Claro. Así que una larga trayectoria, no solo política, sino profesional. Bueno, hemos prometido hablar de teatro y como promesa que debe hacerse, tú no lo sabes porque No por lo lo sé. que sea la escaleta no, No no me te ha ha llegado. apetecido, No no me te ha ha llegado hoy. El reparto de producción se ha quedado tomando un pincho. Bueno, vamos a ver cómo era otra de esas cosas que parecen que llevará ahí toda la vida y que habrá sido siempre así y no sé qué. Pues Uy, no, ¿qué es no, eso? no, no. ¿Esto qué es? No lo sé. Pues uno de esos grandes teatros barracines que había en la ciudad, esto teatro. Y este es el Liceo, Ah, el liceo. que antes, ahora es predominantemente verde, pero Parece más parece grande. más grande, sí, parece más grande. De Pero hecho lo es. bastante más grande. Y con mejor visibilidad. Eso tampoco es difícil. Sí. Pero parece muy grande. Claro, porque ahora vamos a verlo, porque ¿Por qué? el equipo de archivo de Televisión Salamanca, con Lidia Marcos y Silvia Buñuel, también nos ha preparado unas imágenes para que podamos ver la comparativa. Vamos a ver cómo es el liceo hoy. Se inauguró en el año 2002, después de, bueno, con una puesta en escena, ni más ni menos que Medea,
que asistió una tal doña Sofía de Borbón y Grecia, a la sazón reina de España, me suena, a presidir esa ceremonia de inauguración del Teatro Liceo, que se compró, porque era de propiedad privada, se compró con motivo de la Capitalidad Cultural Europea de 2002, hizo una obra profundísima y bueno, pues a partir de aquí vamos a ir viendo esas imágenes. Lo que llama la atención es efectivamente la caja escénica, ha cambiado completamente, tiene mucha más profundidad, claro, pero lo que es la platea, pues ahí está. Todo esto estaba cubierto. Esto forma parte del complejo de San Antonio del Real, que es lo mismo, la sacristía, dependencias conventuales de este gran convento que ahora vemos dividido entre el liceo y la tienda de Zara de Amancio. Sí. Exacto, que debe ser la tienda de Zara más bonita de España, yo creo que eso no lo pongo en duda. Seguro. Este no se quemó ni nada, o sea, se hizo la reforma por capricho. Se cerró, se dejó abandonada a su suerte y luego se hizo la reforma. Pero como vemos, las famosas y criticadísimas columnillas en las zonas de palcos que quitan... Lanzarote, que no se ve. Exactamente. Ahí vamos a dar un recuerdo al brujo, que seguro que nos ve, que siempre se acuerda. Hombre, claro. Pues yo creo que si no fue la segunda, fue la tercera, después de Medea, con Nuria Espert. Después de Medea vino el brujo con San Francisco Juglar de Dios. Decía, hombre, que no se oiga, vale, pero que no se vea. Y claro, y ahí el hombre, pues como a veces, hombre, hay espectáculos... También te digo que fue la primera y última vez que fue contratado el brujo. Sí, por el ayuntamiento, sí. Por el ayuntamiento. Luego es verdad que afortunadamente la Universidad de Salamanca ha resuelto esa cuestión. Bueno, pues el liceo, no obstante, había bastantes teatros también en el Bretón, también, bueno, en la Gran Vía, había mucho teatro, porque había menos tele, menos ofertas en la tele, había teatro. No había redes sociales, pero el teatro ojito, el teatro de los años 90 ojito, pero al final las compañías iban de gira y pues pasaban por Salamanca un día, dos, una semana, según la obra fuera a funcionar y demás. Han pasado los grandes por aquí, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero hoy en concreto vamos a ver ni más ni menos que a Francisco Nieva, uno de los grandísimos dramaturgos que ha dado nuestras letras contemporáneas. Francisco Nieva, ¿qué letra por Salamanca? El primer objetivo es divertir y luego, naturalmente, divertir con una cierta calidad de pensamiento y de humor, pero realmente lo que yo pretendo es divertir y encantar al espectador. Esa obra, que es bueno, podríamos decir una de las trilogías que escribió, Españoles bajo tierra, ¿qué te parece? Todo sutil. Hablábamos antes Nada barroco. de determinadas licencias. Bueno, estamos un poquito en horario infantil, pedimos comprensión al mundo cultural, la creatividad de... No lo había visto. Ahora ya sí. Ahora ya sí. De Francisco Nieva, bueno, Españoles bajo tierra, una obra bastante satírica, él lo decía así, ligera, divertida. Es que no había demasiada sutileza. El mundo era un mundo de comedia, de otra comedia. Era un mundo de una comedia muy evidente, de una comedia muy de vodevil quizá fuera... Pero bueno, era lo que daba de comer a grandes artistas mientras le llegaban esos otros proyectos, ¿no? Porque si todos conocemos esa gran obra que es 5 horas con Mario, que encarnó a la perfección nuestra siguiente protagonista, pero que entre que venían esos proyectos gigantescos había que comer. Pues había que comer. Vamos a ver qué le traía ni más ni menos que a doña Lola Herrera al Liceo de Salamanca. De las épocas últimas históricas, yo creo que es uno de los momentos más ambiciosos. Todo el mundo quiere llegar de inmediato, ganar mucho dinero, la gente se agarra a los asientos y no se quiere ir, cuando mandan algo, tiene algo. Entonces son personajes reconocibles para todo el mundo porque están en nuestra sociedad de una manera cotidiana. Y tiene un gran atractivo esta obra para mí. Es la obra con la que abriremos temporada en Madrid, en el Fígaro, pero hemos salido un mes y pico a hacer una gira antes de debutar en Madrid. Pues A toda luz se llamaba esta obra. La laca no podía faltar ahí, en ese camerino. Sí, y luego la puesta en escena, ya ves que es como muy ochentera todavía, muy de los años, aunque estamos a principios de los 90, muy con esas luces, ese juego de... Decimos, es mucho comedia de equívoco, de enredo,
este tipo de cosas. Este se llamaba A Toda Luz y jugaba justamente con los equívocos, un poco metateatral, meta-artística. Bueno, pues, Entretenida. Entretenida, al final echar el rato y reírse mucho. ¿Sabes quién sabía mucho de qué buscaba al público? También otro grande de la época, que no podía faltar nunca en las ferias. Ella decía, no, pues esta obra, A Toda Luz, no crean que la traemos aquí para los paletos de Salamanca, sino que luego va a llegar a Madrid. O sea, bueno. Lo que hacían realmente, o normalmente era, le iban, experimentar. como dicen que hacían los Mars antes de rodar las películas, ¿no? Como se ha contado alguna vez Ignacio, que iban probando los gags en el teatro. Bueno, pues ellos iban rodando las obras, las producciones, y luego llegaban a Madrid y bueno, la idea era aquí, ya allí quedarse, claro, el invierno, donde había público para aguantar toda la temporada. Digo, sabía mucho de todo esto. Otro grande de la comedia, otro grande, grandísimo. Nuestros padres y abuelos se acuerdan de él, seguro. No sé si tú te vas a acordar. Sí, sé quién es. ¿Está vivo? No sabría decirte. Yo creo que no. Juraría que no, pero bueno, Yo creo que no. no vamos a hacer nada muy tajante. La verdad es que no lo he mirado. Yo hace mucho por que si no sé acaso. de él, pero bueno, vamos a escuchar a Pedro Sinaga, como decimos, otro grandísimo de la comedia, del teatro, en definitiva, de aquellos años, que nos explicaba pues qué buscaba la gente, qué consideraba él cuando llegaban las ferias de Salamanca en el mes de septiembre y decía, venga, al teatro, a ver qué trae este año Pedro Sinaga, pues qué le pedía al público y qué le daba él al público. Es una comedia divertida, graciosa, una comedia entretenida, una comedia que lo que pretende y afortunadamente consigue es que la gente se divierta, lo pase bien. Bueno, pues lo tenía muy claro. Qué raro es, ¿verdad? Gente que está asociada al humor y a la risa, de repente cuando se pone seria y... Pero bueno, claro, al final hacer reír es un trabajo verdaderamente muy serio. ¿Qué traía Pedro Sinaga? Nos estaba explicando. Marido de alquiler. Decíamos antes, Ya con el título... cuando veíamos la obra de Nieva, que si utilizas, a veces no había muchas, vamos a ver un gag que gustaba en la época. Venga, Ramón, dale ahí a la máquina teatral. La clave de todo esto está en la camarera, que va a hacer acto de entrada en unos instantes. Pero fíjate antes lo que cambia, ¿eh? El Pedro Sinaga de bambalinas, y ya tiene como otra luz. Bueno, aquí llega el servicio. El servicio. Sí. Aquí llega el servicio. Bueno, Cuidado, Irene Montero. cuidado. Ojo ahí. Ojo las risas del público, ¿eh? Claro. Venga, epa. Es que también te digo que entiendo que haya pasado de moda todo esto. Venga, pues nada. A lo mejor un poquito estirado el chicle. Puede ser. Bueno. Teatro de la época. Ya digo, no había tele, tampoco había, yo qué sé, otro tipo de páginas. A lo mejor la gente podía entretenerse. Había que hacerlo todo un poco más evidente. Vamos a cerrar este ciclo de teatro, pero no me resisto a que veamos el paso del tiempo, que nos pasa a todos por encima, lógicamente, entre otros dos grandes de la escena, que también llegaban a Salamanca ese año del 92. Vaya cartel bueno, que había en las ferias y fiestas de Salamanca. Venga, a ver si les oímos y les Dos reconocéis. grandes amores, uno entre ellos y otro hacia la ciencia. Y bueno, cómo se va desarrollando todo eso, ¿no? Más que nada yo pienso que va por ahí más. Yo creo que la intención, y así que además me parece muy original, es desmitificarlos un poco y mostrar su lado más humano, más cotidiano, que se acerca más a la gente, ¿no? Pues ese endiosamiento que tienen siempre este tipo de personajes que... Bueno, que jóvenes, lógicamente, lo que decimos, si es que el tiempo Qué pasa. jóvenes éramos. El tiempo pasa para todo. Ayer a mí en la alberca me lo recordaban de manera... Con razón. Con razón. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues teatro. A veces el teatro se vuelve cine, el cine se vuelve teatro. Hay muchas idas y venidas. Pero yo creo que una de las personas que, por cierto, también pasó por Salamanca en varias ocasiones, que más ha mezclado ambos mundos, es nuestro siguiente protagonista, pero para hablar con toda la profundidad que se merece hemos invitado a alguien que sabe mucho más. Pensé que estabas presentando así a Carlos. Que nosotros, ¿no? Ya que ha pasado alguna vez por Salamanca, hombre. Hombre, Carlos. Creo que nació aquí, de hecho. Ha residido en esta ciudad antes de ser seducido por el brillo de la sede de las instituciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León. Don Carlos Martín Tabernero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya estás instalado, ya te has hecho con tu biblioteca, veo ahí, te faltan todavía algunos objetos. ¿Te has hecho el test ya?
No, mira, eso todavía Es pronto, es pronto. quedan algunas cositas. Y la vacuna, tal, todavía quedan cositas por ahí. Acuérdate de beber agua embotellada siempre. Siempre. Ese es el consejo. Pisuerga es muy peligroso. Te lo dice uno que Te lo bebía, digo también. que bebía del grifo y mira No cómo acabe con volvió. él. No acabe con él. Mira cómo volvió. Bueno, Carlos, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía que Nada, si vosotros, hablamos como de siempre. la relación entre el teatro y el cine y el teatro, tiene que salir a la palestra el nombre de Fernando Fernán Gómez, que es uno de los grandísimos autores y de los grandísimos actores. Y bueno, una persona verdaderamente muy interesante. Así que aquellos años, finales de los 80, principios de los 90, había muchos proyectos sobre la mesa, pero todavía retumbaba el éxito de El viaje a ninguna parte, que dentro de todo es quizá la película que más habla de esa situación, Carlos. Desde luego, ¿no? Esa representación en cine, pero que realmente es curioso toda la historia de este libreto, porque ha acabado siendo el teatro, que es a lo que homenajea, lo último a lo que ha llegado, ¿no? Porque primero fue un serial radiofónico, luego una novela y luego, por supuesto, la película que comentabas. Todo ello dirigido por Fernando Fernán Gómez, que era quien mejor conocía la situación de los cómicos de legua, porque él lo fue antes de ser un actor teatral en la capital y después en el cine. Así que, bueno, es quizá la que representa y la que hace vivir toda la situación de los cómicos de la época de posguerra y posteriormente, ¿no? Cómo fue evolucionando eso y cómo le fue quitando poquito a poco espacio a esos cómicos el cine. Bueno, vaya reparto, El viaje a ninguna parte, ¿eh? Juan Diego, José Sacristán, el propio Fernán Gómez, bueno, Gabino Diego. Actores que aparecen, que uno se queda alucinado, ¿no? Con papeles pequeñísimos como Carmelo Gómez, que lo ves por ahí como uno de los paisanos de uno de los pueblos que visitas. Sí, aquí en esta comediantes. secuencia que nos está poniendo Ramón va a salir enseguida. Luego, ¿no? Y bueno, la propia Emma Cohen, la mujer de Fernando Fernán Gómez, pero desde luego sé que destacar a tres, aparte del propio Fernán Gómez, a otros dos sería desde luego a Juan Diego y a José Sacristán, ¿no? Dos actorazos que en ese momento estaban en plenitud de facultades y que hacen dos papeles que no fueron premiados, pero la película sí, porque hay que recordar que este film que se presentó en San Sebastián fue la primera película que ganó el Goya, porque fue la primera edición de los premios de la Academia del Cine y se llevó no solo mejor película, sino mejor director y mejor guión. Eso sí, a los actores, a pesar de que estuvieron magníficos, no se les premió. Bueno, ahí Carmelo Gómez, Carmelo. no es que borde su papel, lo hace bien de paleto, ¿no? Pero bueno, es lo que se buscaba. A mí esta secuencia me resulta muy entrañable. ¿Vosotros llegasteis a conocer al Gran Willy? Ese hombre que era radiólogo del Clínico. Carlos, ¿te acuerdas? Uno de esos personajes básicos de la Plaza Mayor, cuando andamos por ahí de ruedas de prensa por la mañana, que siempre iba con su chascarrillo, con su anécdota. Pues, ¿no lo llegaste tú a conocer? Sí, no. Seguro que tú sí, ¿no, Carlos? Tú coincidiste con él y con su mujer. Falleció no hace demasiado tiempo. Y bueno, él siempre, a nosotros, a los de la tele, nos llamaba así, como aparece en esa secuencia, a Solís, que es el que está empezando a poner películas en los pueblos y le está dejando a los cómicos sin trabajo. Siempre me decía, ¿dónde van los jodidos peliculeros? Que es la palabra textual con la que Fernando Fernán Gómez, en este caso, el Galván mayor, pues saludaba siempre al Solís que ya vemos que las relaciones eran complicadas. Y decíamos que si Fernando Fernán Gómez se manejaba también entre los tiempos, a veces con secuencias memorables como esta que estamos viendo, que es el célebre discurso que, bueno, en la novela, no vamos a destriparla tampoco, ni en la película, uno nunca sabe si se llega a producir o no, Carlos, ¿no? Esa es una de las grandes... del gran toque que tiene esa novela, que nunca sabes al final cuando acabas qué de lo que te han contado es verdad o qué forma parte de la imaginación de este hombre, pero aquí tenemos uno de los monólogos memorables de la historia del cine español. De hecho, cuando habla con su psicoterapeuta en la película, por cierto, interpretado por otro actorazo como es Miguel Reyán, lo dice, ¿no? Bueno, puede que hubiese partes que las hizo Maldonado, que es el personaje que interpreta Juan Diego, pero desde luego el monólogo es auténticamente, le pone a uno la piel de gallina, ¿no? Porque refleja muy bien lo que era la situación no solo de los actores. De todas formas, en general los actores siempre dicen que el teatro no es rentable económicamente, pero que es mucho más gratificante, claro, sí, y satisfactorio en la profesión de actor, digámoslo así, ¿no? Y tú, Carlos, que sabes tanto de estas cosas, no sé qué hay detrás de esta escena que nos va a poner a Ramón, que yo creo que es la que más ha quedado en el imaginario. Nosotros estamos acordándonos, bueno, desde nuestra evocación personal, pues eso, del monólogo de
de Galván, de Solís el peliculero, pero claro, cuando estos cómicos de la legua se meten en el mundo del cine y aparece este problema de que es otro código, es otro contexto, no necesitas gritar, no necesitas gesticular tanto porque claro, hay una cámara que te graba en primer plano, en fin, donde se ve que hay un mundo que se acababa y él lo evidencia, que fue el de la juventud de Fernando Fernán Gómez, y un mundo que empezaba a crear el del cine. Nunca queda tan, no sé si tragicómico, porque bueno, sí que es una escena que tiende al humor, pero que deja un pozo muy agrio. Bueno, y que de hecho refleja toda la evolución que tiene Fernán Gómez como actor, y yo creo que también lo que él vivió en sus inicios, ¿no? Como para muchos fue difícil ese cambio hacia el teatro de capital, y más que el teatro hacia el cine, ¿no? Lenguajes que, aunque la gente interprete como similares, son completamente diferentes, y en ese caso pues un actor que él se reivindicaba como tal ante toda la gente del pueblo para poder optar a ese papel, y sin embargo es incapaz de decirlo de la manera que el director quiere, porque el teatro es otra cosa y hay que adaptarse al cine, ¿no? Y es lo que les tocó a muchos, y lo que yo creo que representa a José Sacristán, la propia evolución de Fernán Gómez, ¿no? Cómo se tuvieron que adaptar esos actores, esos comediantes de lengua al mundo del cine. Claro, porque esta escena del señorito... Pues lo que digo... Es que es alucinante lo bien que hace de mal actor. Claro, sabiendo que Fernando Fernán Gómez interpreta a un mal actor. Es un genio también de la interpretación, porque tenía un montón de registros, lo vimos en la parte final de su vida, cuando se dedicó sobre todo al cine, televisión, bueno, el director. Bueno, pues recomendamos, Carlos, desde luego, la lectura del Viaje a ninguna parte y la visión de esa película, ya decíamos, esa curiosidad que rescatabas. La primera en ganar el Goya a la mejor película del cine español en toda la historia, obviamente, y yo creo que es un buen recuerdo de ese tiempo del teatro que estamos hablando, cuando Salamanca, como otras muchas capitales de provincia, era punto de parada de todas estas personas, de Lola Herrera, de Pedro Sinaga, de más gente que veremos. Todas las compañías pasaban por aquí porque era la manera de vivir, claro. Y ahora quien se anime, que sepa que también hay una versión teatral que ha sido la última, que es lo más curioso de todos, que ha realizado Ramón Barea, otro grande del cine y del teatro de España. Sí. Así que quien pueda verlo en cualquiera creo que ahora está en Madrid, pero en cualquiera de las ciudades por las que luego rodará por España, pues que se acerque a verla. Tomamos nota. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. A vosotros, como siempre. Nos vemos en la conferencia de presidentes o por ahí. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues puro teatro, lo hemos dicho. Yo creo que hemos cumplido con nuestra promesa. Nos queda ese posito amargo, ¿verdad?, de lo que eran las grandes compañías que pasaban por aquí, con sus comedias más o menos refinadas, pero bueno, era lo que había en el momento, y ahora ese mundo se ha venido un poco abajo. Ahora es imposible prácticamente que haya más de una representación en Salamanca de cualquier obra. Son los cambios de los tiempos. Como todo lo bueno, volverá. Bueno, confiamos. Y nosotros, en este eterno viaje a ninguna parte que llevamos, pues decimos hasta luego en este 7º programa de Que 30 años no es nada. Si ustedes lo desean y la autoridad no lo impide, nos vemos. Habrá 8. Habrá 8. Nos vemos. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes.